Buenas tardes, estudiantes. El día de hoy vamos a recordar que ya hemos trabajado los conceptos de trabajo físico y energía potencial gravitacional. El día de hoy vamos a estudiar el concepto de energía cinética. Lo primero que debemos de saber es que cuando un cuerpo se mueve, tiene la capacidad de transformar su entorno. Esa capacidad de transformación constituye en física el concepto de energía. Por ejemplo, cuando un cuerpo en movimiento choca con otro, tiende a cambiar el estado de reposo o movimiento de ambos. Por lo tanto, podemos decir que el primer cuerpo tiene energía, tiene la capacidad de producir transformaciones. A esta energía, debido al movimiento, constituye en física el concepto de energía cinética. Vamos a estudiarla. Consideremos el caso de un balón. Cuando le damos un puntapié a un balón, como podemos observar aquí, observamos que el pie transfiere movimiento al balón, que en ese caso se encontraba en reposo. Tras la colisión, parte de la energía cinética inicial del pie se le ha transferido al balón en reposo o se ha convertido en otra forma de energía. Por tal razón podemos afirmar que el cuerpo realiza trabajo sobre el otro, ya que se le ejerce una fuerza a un cuerpo en reposo y éste va a producir un desplazamiento. Por lo tanto, la energía cinética aquí actúa como la capacidad de mover un objeto en reposo y producirle una velocidad, se desplaza y ahí se produce un movimiento. Otro ejemplo muy común es el caso de un automóvil. En ese momento el automóvil se encuentra en reposo, posee un coeficiente de energía cinética equivalente a 0. Una vez el vehículo acelera, su coeficiente de energía cinética comienza a aumentar. Por lo tanto, podemos decir que entre más velocidad habrá más energía cinética. Debido a las dos situaciones expresadas anteriormente, definamos el concepto de energía cinética. Se define energía cinética al esfuerzo que se necesita para acelerar un cuerpo con una masa determinada, haciéndolo pasar de un estado en reposo a un estado con movimiento. Por ejemplo, el aire en movimiento, como un huracán, tiene gran energía cinética, ya que puede desplazar objetos pesados a grandes distancias. Ahora supongamos que sobre un cuerpo de masa m que se mueve en línea recta, se le aplica una fuerza denominada F neta. Como resultado de la fuerza aplicada, se produce una aceleración, es decir, cuando el cuerpo cambia de un estado inicial a un estado final, se produce una aceleración y su velocidad inicial va a cambiar a una velocidad final. Si el desplazamiento del cuerpo es delta de x, el trabajo realizado por la fuerza neta va a ser igual a fuerza neta por el desplazamiento por el coseno del ángulo. Por la segunda ley de Newton tenemos que la fuerza es igual a masa por aceleración. Entonces tenemos que el trabajo neto va a ser igual a la fuerza neta, pero la fuerza neta ¿quién es? Masa por aceleración, por el desplazamiento delta de x por coseno de 0 grados. ¿Por qué por coseno de 0 grados? Porque vemos que nada más actúa la fuerza neta y se va a producir un desplazamiento horizontal. Entonces sabemos que coseno de 0 grados es 1. Entonces, el trabajo neto nos quedaría como masa por aceleración por el desplazamiento delta de x. Esta va a ser nuestra primera ecuación. Aquí hemos deducido el trabajo neto hasta este punto. Por otra parte, observemos que como la velocidad que alcanza el objeto se relaciona con la aceleración y el desplazamiento, utilizaremos la fórmula de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado para despejar la aceleración y el desplazamiento y expresar el trabajo neto en términos de la masa y las velocidades. Entonces tenemos que la velocidad final al cuadrado
va a ser igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces aceleración por desplazamiento. Esta es la fórmula que está definida en el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. De aquí podemos despejar la aceleración y el desplazamiento. Entonces tenemos que aceleración por desplazamiento va a ser igual a la velocidad final al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado, porque al despejar este pasa a restar al otro lado, sobre 2. ¿Por qué sobre 2? Porque está multiplicando y pasa a dividir. Entonces ya hemos expresado aceleración por desplazamiento igual a velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado sobre 2. Sustituimos esta ecuación en la ecuación número 1. Entonces, el trabajo neto nos quedaría como la masa por aceleración por desplazamiento, que es velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado sobre 2. Aplicamos la propiedad distributiva, multiplicamos este por este y este por este. Entonces el trabajo neto nos quedaría igual a 1/2 de la masa por la velocidad final al cuadrado menos 1/2 de la masa por velocidad inicial al cuadrado. Aquí hemos deducido de una forma más general lo que es el trabajo neto. Esta expresión indica que el trabajo efectuado para acelerar un cuerpo desde una velocidad inicial hasta una final solo depende de la masa y de las magnitudes de la velocidad final e inicial. Entonces, ese trabajo neto realizado va a ser igual a la energía cinética que posee el cuerpo, es decir, esta expresión de 1/2 de la masa por velocidad final al cuadrado es lo que se denomina energía cinética. Entonces, esta es la capacidad que tiene un cuerpo de masa m de producir un trabajo en virtud de la velocidad v que posee, la cual se puede expresar matemáticamente como 1/2 de la masa por velocidad final al cuadrado. Hasta aquí hemos deducido la energía cinética de un cuerpo. Entonces, de esta expresión podemos despejar la masa, podemos despejar la velocidad. ¿Y cómo se calcula? Bueno, la masa es igual a 2 por energía cinética, ¿verdad? Porque esto está dividiendo, pasa a multiplicar. Y esto, velocidad final al cuadrado, pasa a dividir. Aquí calculamos la masa. ¿Cómo podemos calcular la velocidad? ¿Cómo? La raíz de 2 veces energía cinética sobre masa. Aquí hemos demostrado la fórmula de energía cinética, que es igual a 1/2 de la masa por velocidad final al cuadrado. La energía cinética se expresa en las mismas unidades del trabajo, es decir, en el sistema internacional, la energía cinética es igual a kilogramos metro cuadrado sobre segundo cuadrado. Kilogramos metro sobre segundo cuadrado equivale a 1 newton por metro, pero el newton por metro es igual a 1 joule. El trabajo y la energía cinética se expresan en las mismas unidades. Por otra parte, el resultado del trabajo neto que ya hemos calculado se conoce como el teorema del trabajo y la energía, de donde se tiene que la energía cinética final del cuerpo es igual a 1/2 de la masa por velocidad final al cuadrado y la energía cinética inicial del cuerpo, que es 1/2 de la masa por velocidad inicial al cuadrado. Por lo tanto, el trabajo realizado para acelerar un cuerpo desde una velocidad inicial hasta una final es igual a la variación de sus energías cinética final e inicial. Es decir, trabajo va a ser igual a la variación de la energía cinética final menos energía cinética inicial. O se puede expresar como trabajo igual a delta de energía cinética final, como lo podemos ver en esta figura. En el momento en que el cuerpo posee una velocidad inicial, posee una energía cinética inicial de 1/2 de masa por velocidad inicial al cuadrado. Y cuando el cuerpo ya pasa a una velocidad final, su energía cinética final
va a ser igual a 1/2 de la masa por velocidad final al cuadrado. Si la energía cinética final del cuerpo es 0, resulta que la energía cinética es la capacidad que posee de realizar trabajo antes de detenerse. Bueno, jóvenes, hasta este punto ya sabemos el concepto de energía cinética, ya sabemos en qué unidades se expresan, sabemos calcular el trabajo neto. Entonces, vamos a llevar la teoría a la solución de problemas. Entonces, vamos a ver este siguiente ejemplo. ¿Qué trabajo se debe realizar sobre un cuerpo de 10 kilogramos para incrementar su velocidad de 2 metros sobre segundos a 8 metros sobre segundos? Entonces, ¿cuáles son los datos? Masa igual a 10 kilogramos. Velocidad inicial, 2 metros sobre segundo. Velocidad final, 8 metros sobre segundo. Entonces nos piden calcular el trabajo neto. ¿Cómo se calcula? El trabajo neto es igual a la variación de la energía cinética. El trabajo neto es igual a energía cinética final, que es 1/2 de la masa por velocidad final al cuadrado, menos energía cinética inicial, que es 1/2 de la masa por velocidad inicial al cuadrado. Reemplazando los valores en esta fórmula, nos queda 10 kilogramos por 8 metros sobre segundo cuadrado, que es la velocidad sobre 2, menos la masa, que es 10 kilogramos por 2 metros sobre segundos al cuadrado sobre 2. El trabajo neto va a ser igual, haciendo los cálculos matemáticos, va a ser igual a 320 joules menos 20 joules, que nos da este cálculo. Entonces, 320 joules menos 20 joules va a ser igual a 300 joules. Entonces, para responder la pregunta, se debe realizar entonces un trabajo de 300 joules. Bueno, muchachos, ahora veamos este segundo ejemplo. Un ciclista que participa de una prueba contrarreloj desarrolla una fuerza constante de 39 newton durante los primeros 200 metros de recorrido hasta adquirir una cierta velocidad. Si las masas del ciclista y de su bicicleta son respectivamente 68 kilogramos y 12 kilogramos, y suponiendo que no hay pérdidas energéticas en las transformaciones que se presentan, es decir, rozamiento, resistencia del aire, etc., calcular el trabajo realizado por el ciclista, la energía cinética alcanzada a los 200 metros y la velocidad del ciclista en ese momento. Entonces, a partir de la definición de trabajo, tenemos que el trabajo neto es igual a la fuerza neta por el desplazamiento, pero nos dicen que la fuerza es de 39 newton. La fuerza que desarrolla es una fuerza de 39 newton por el desplazamiento, que es de 200 metros. Entonces, al multiplicar nos da un trabajo neto igual a 7.800 joules. Entonces, para la pregunta B, nos piden la energía cinética alcanzada a los 200 metros. Entonces, para calcular la energía cinética por el ciclista, debemos de considerar que al partir del reposo, la energía cinética es nula. Es decir, que es 0 porque no hay velocidad. Entonces, se calcula como el trabajo neto igual a la energía cinética, menos energía cinética inicial, pero es 0. Entonces, el trabajo neto nos dio 7.800 joules, que es igual a la energía cinética, menos 0. Entonces, la energía cinética alcanzada a los 200 metros va a ser de 7.800 joules. Ahora nos piden calcular la velocidad del ciclista en ese momento. Entonces, para calcular la velocidad del ciclista, despejamos de la fórmula de la energía cinética la velocidad. Entonces, al despejar, tenemos que
la velocidad va a ser igual a la raíz de 2 veces energía cinética sobre masa. Al sustituir los valores que tenemos de 7800 joules y 80 kilogramos, que es la suma de las dos masas, la del ciclista y de la bicicleta, va a ser de 80 kilogramos. Entonces, 2 por energía cinética, 7800 joules, sobre la masa, que es 80 kilogramos. Al hacer estos cálculos matemáticos, nos queda que la velocidad va a ser igual a 14 metros sobre segundos, como lo podemos observar aquí. Bueno, muchachos, veamos este último ejemplo. ¿Qué trabajo se debe realizar para detener un cuerpo de 100 kilogramos que viaja a la velocidad de 18 kilómetros por hora? Entonces, tenemos una masa de 100 kilogramos, una velocidad inicial de 18 kilómetros sobre hora y una velocidad final igual a 0. Nos piden calcular el trabajo neto. Entonces, en el sistema internacional podemos expresar la velocidad inicial en términos de metros sobre segundos. Es decir, tenemos que convertir kilómetros por hora a metros sobre segundos. Entonces, como sabemos, kilómetro equivale a 1000 metros y una hora equivale a 3600 segundos. Entonces, haciendo los cálculos matemáticos, la velocidad inicial nos queda como 5 metros sobre segundos. Entonces nos piden qué trabajo se debe realizar para detener un cuerpo de 100 kilogramos que viaja a la velocidad de 18 kilómetros por hora. Entonces el trabajo neto va a ser igual a la variación de la energía cinética final menos la inicial. Pero en este caso la energía cinética final es 0. ¿Por qué? Porque la velocidad que va a poseer el cuerpo cuando se detiene va a ser la misma que cuando arranca. Entonces tenemos que la energía cinética final es 0, menos la energía cinética inicial, que es 1/2 de la masa por la velocidad inicial al cuadrado. Reemplazamos los valores que nos da el problema. La masa, que es 100 kilogramos, la velocidad inicial, que es 5 metros sobre segundos al cuadrado sobre 2. Haciendo estos cálculos nos da que el trabajo neto va a ser igual a menos 1250 joules. El hecho de que el trabajo neto sea negativo coincide con que la energía cinética va a disminuir. Es decir, que si el cuerpo se detiene, ya no va a producir más velocidad porque ya está en su estado de reposo. Entonces ahí la energía cinética va a disminuir. Si fuera el caso contrario, de que el cuerpo siguiera su trayectoria, entonces la energía cinética va a tender a aumentar. Por lo tanto, en este caso, de cuando el trabajo es negativo, la energía cinética va a disminuir. Bueno, jóvenes, yo quiero saber si hasta este punto ustedes han comprendido bien el concepto de energía cinética, el concepto de trabajo neto. Entonces voy a hacer una pregunta generalizada como evaluación y cierre de la clase, que quiero que ustedes en sus casas, muy juiciosos, le den respuesta a la pregunta. Entonces, como bien sabemos, la mayoría de los accidentes de carro, de motocicletas, de buses, pasan debido al exceso de velocidad, ¿verdad? Entonces, si la velocidad en este caso se disminuye para evitar accidentes, ¿cómo sería el comportamiento de la energía cinética? ¿Será que la energía cinética aumenta o disminuye? Entonces, esta pregunta quiero que ustedes la respondan en su libreta de apuntes para que se cuestionen, indaguen, le den respuesta a estas situaciones que muy comúnmente suceden en la vida cotidiana y que la física influye mucho en todas las actividades que realizamos, en todas las situaciones que se presentan en nuestro diario vivir. Como conclusión y cierre, debemos de saber
que un cuerpo cuando se encuentra en reposo no posee energía cinética. Hemos concluido que todo cuerpo en movimiento posee energía cinética y que la masa y la velocidad son determinantes para calcularla. Además, sabemos que una energía puede transformarse en otra, como en el caso del balón, como en el caso del automóvil, como esos ejemplos que yo les mostré al comienzo de la clase. Entonces, muchas gracias por estar atentos a la explicación de esta clase.